para mí el fútbol es esa puerta de entrada a este tipo de historias también. Sí. Nos piden, cuando hacíamos Destino Fútbol, hacer la historia del club colombiano Millonarios. Club que fue muy importante en los años 60, el Ballet Azul, Di Stéfano, jugó allí y fue un equipo, bueno, espectacular. Pero normalmente nosotros nos conectamos mucho en el hacer historias con las historias de personas, no con las historias de clubes. Nos cuesta mucho contar la historia solo por decir, bueno, vamos a hablar de este club. Entonces dijimos, vamos a buscarle un poco la vuelta, a ver por dónde le encontramos. Colombia, país atravesado por una guerra cruenta de 50 años y por una guerrilla muy fuerte que generó un país dentro de un país, en una selva, con sus propias reglas. Sí. Y encontramos la historia de 3 señores, un alcalde, un policía y un soldado, que habían estado cautivos por las FARC durante más de 10 años en la selva. Y que su único vínculo con el mundo exterior era que eran hinchas de Millonarios. Y Millonarios, ellos en algún momento de ese cautiverio se conocen, las anécdotas sobre el equipo generaban un vínculo y en un momento les regalan una pequeña radio, que era el único vínculo que tenían con el mundo exterior. Y la única cosa que compartían muchos de aquellos cautivos era que eran hinchas de Millonarios. La mayoría es como ser hincha del América o de Chivas. Sí. Entonces les daban poco tiempo de radio por semana. Entonces ellos en el medio de la selva se sentaban en círculo los domingos a la tarde para escuchar el partido de Millonarios. Sí. Tenían que tirar un cable de acero unos 20 metros arriba de una piedra para que llegara la señal, que llegaba muy débil en medio de la selva. Se sentaban en silencio y se ponían a escuchar el partido de Millonarios. Y ese era el único vínculo con la vida que habían tenido ellos antes de ser prisioneros de la guerrilla. Y eso los conectaba no solo con el fútbol, con ir a comprar el pan, con sus familias y sus seres queridos. Me contaba uno de los señores que entrevistamos que él, por ejemplo, extrañaba los colores, porque en la selva solo había verde y marrón. Fíjate lo que uno puede extrañar, claro, a partir de la ausencia de cosas tan esenciales. Sí. Esto, claro, encontramos esta historia y dijimos, bueno, la historia queda ahí. No queda ahí. Pachá Andrade, que era el narrador de Millonarios, a través de las cartas que Amnistía Internacional les permitía intercambiar con sus familias, se da cuenta que le están escuchando y empiezan los familiares, antes de que arranquen los partidos, a mandarle mensajes a esos que escuchaban la radio. Y se genera una movilización en el fútbol colombiano al enterarse, se me pone la piel de gallina, al enterarse que le estaban escuchando, pidiendo la liberación de estos presos políticos. Fíjate el poder del fútbol, de la radio y primero hablamos del viajar y salir de la selva, salir de ese cautiverio a partir de un hilo de radio y de un deporte y de una pasión. Y luego de lo que consiguieron, que era de generar una movilización social para pedir por la libertad de esta gente. Sí. O sea, primero era un espacio primordial, urgente, de libertad. Dentro del cautiverio, aquí me siento libre. Este rato, mientras escuchamos el partido de Millonarios, es un rato de libertad, porque esto lo podría estar escuchando en mi casa. Y me remite además a esos otros recuerdos y a esas añoranzas y a las cosas que quisiera yo tener. Pero después va más allá y se convierte en un punto de contacto incomparable para que la gente empezara a crear todo ese movimiento y adquiriera conciencia de la situación de ellos y algo se hiciera para liberarlos. Sí, es que, y además te digo, ahora que está lleno de historias, te tiro el titular: Sócrates se entiende que el fútbol es un lugar perfecto en un país que no estaba en democracia para pedir la democracia en el fútbol. Utiliza el fútbol como un escenario político para que la democracia, que se llamó democracia corintiana, ellos votaban si concentraban o no concentraban, que era un juego. Lo que estaban haciendo era el ejercicio democrático dentro del vestuario en un país que no vivía en democracia.
a partir del fútbol te voy a ofrecer un ejemplo democrático, a ver si lo asumes y lo aprendes. Eso es, poner, yo creo que, estamos hablando de 3 ejemplos, pero lo que es el fútbol es una puerta maravillosa para conectar a la gente con un montón de situaciones cotidianas. Por eso es tan empático, ¿no? Por eso nos conecta tanto con la vida, con el amor, con la pasión. Tiene todos los condimentos de las grandes historias. Tiene amor, tiene desengaño, tiene conflicto, tiene pasión, tiene éxito, tiene fracaso. Todos los condimentos de las grandes obras de la literatura existen dentro del fútbol y además conectan a un montón de gente o a la mayor masa de gente que puedes tener convocada. Porque si hablas de lo más masivo que existe en el mundo, tenemos que hablar del fútbol. No hay nada más masivo.